Vamos a hablar de microbiota y biofilms, vamos a hablar de las biopelículas, los biofilms, que es un tema tremendamente interesante y que tiene una gran importancia tanto para la comprensión de la microbiota humana como para el abordaje terapéutico. Las biopelículas polimicrobianas, estas comunidades multiespecie, crecen naturalmente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. El estilo de vida de los microorganismos va a influir en el rendimiento metabólico de microbiota. Las biopelículas son fundamentales para la comunicación entre microbios y entre reinos. Es donde, en esas biopelículas intestinales, es donde ocurren estas interacciones. Y por último, tenemos que desasociar la palabra biofilm de patogenicidad, ya que el biofilm no es patogénico, son ciertas características anormales de estos biofilms los que me atribuyen esa patogenicidad y los que hacen que estén asociados o vinculados a enfermedades tanto gastrointestinales como sistémicas. Las bacterias, hablaremos mucho de estos microorganismos ya que son los más conocidos en este campo de la formación de biofilm. Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados, en forma de libre flotación o en forma de biofilm, es decir, adheridas a una superficie, ¿no? Fijadas a una superficie. La investigación del mundo de los biofilms, la investigación de las bacterias en forma de biofilm es mucho más compleja que la investigación de las bacterias en modo planctónico. Lo que ocurre es que si nos centramos exclusivamente en el estudio de ese fenotipo, no vamos a poder tener una verdadera comprensión del mundo microbiano. Una muy pequeña fracción de las bacterias vive en modo planctónico, solo el 1%, y el 99% restante vive en modo biofilm. A pesar de este dato, los estudios, las investigaciones están hechas exclusivamente en los gérmenes planctónicos. Hay muy poquita investigación de los gérmenes en modo biofilm, pero evidentemente no podemos extrapolar el comportamiento de ese fenotipo al modo biofilm en absoluto. Y por eso muchas veces falla la estrategia. La formación de biofilm, esta es la imagen del proceso de formación, sería el paso de esas bacterias que están en libre flotación, se adhieren a una superficie, forman una monocapa de células. Después esa monocapa se convierte en multicapa y cuando hay una suficiente masa crítica de bacterias o de microorganismos, empieza la formación del biofilm. Es autoproducida, la matriz de esos polisacáridos que va conformando esta estructura de biofilm es autoproducida, es producida por los propios microorganismos. Esta formación de biofilms es una estrategia adaptativa de los microorganismos, les permite incrementar sus posibilidades de supervivencia en el medio ambiente muchísimo y los lleva hacia un nuevo concepto de microorganismo o de bacteria en este caso, que pasa de esa visión de organismo unicelular a comprender que cuando viven en comunidad el concepto debe de variar y lo tenemos que ver ya como comunidades que se comportan como o se asemejan a organismos pluricelulares. Entonces, estos ecosistemas son extremadamente complejos y forman una biopelícula en las superficies que, como decía, crecen naturalmente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Es importante comprender que los miembros de estas comunidades se caracterizan por tener distintos perfiles de expresión génica, distinta tasa de crecimiento, distinto comportamiento de interacción, en fin, que pasan a un modo completamente diferente y por eso lo que ocurre en laboratorio en modo planctónico no es extrapolable al modo biofilm. En la enfermedad, uno de los ejemplos más importantes sería la teoría de la formación de biofilm por parte de Borrelia en la enfermedad de Lyme. Evidentemente, el no tener esto en cuenta puede ir de la mano del fracaso terapéutico. No es lo mismo intervenir pensando en una bacteria en modo solitario que intervenir teniendo en cuenta estas formaciones complejas y además de diferentes microorganismos. La intervención dirigida a Borrelia, si pensamos en su
estado en modo planctónico, no podemos pensar que vaya a funcionar cuando Borrelia está en este modo de biofilm. Tenemos que incorporar estrategia anti-biofilm, estrategia disruptora del biofilm, si queremos que los antimicrobianos funcionen. Así que estas biopelículas son una extraordinaria estrategia de supervivencia de los microorganismos, y el conocimiento de las biopelículas, tanto en la salud como en la enfermedad, debería iniciar un cambio de paradigma, una visión completamente diferente de este mundo de los microorganismos. La resistencia a antimicrobianos puede ser causada, o por lo menos este debe de ser un factor importantísimo, por no solapar o por no simultanear una estrategia antibiofilm a la vez que administramos los antimicrobianos, sean farmacológicos o herbáceos. No van a funcionar si no hacemos algo más, si no rompemos esa superestructura de alguna manera. Los antimicrobianos pueden afectar a las bacterias que estén en modo planctónico. Esas van a ser neutralizadas por ese agente antimicrobiano, si es el afectado, por supuesto. Las bacterias de la superficie del biofilm también pueden ser afectadas, pero esta matriz de sopolisacáridos que envuelve a esos microorganismos va a ralentizar o a impedir el paso del antimicrobiano a microorganismos que están hacia el interior de ese biofilm. Además, esta situación va a provocar una respuesta ante el estrés por parte de los microorganismos que va a generar un ambiente diferente y va a permitir que se generen microorganismos resistentes a agentes antimicrobianos. La capacidad de formar biofilm no se restringe al mundo bacteriano, aunque sea el más conocido. De hecho, conocemos la formación de biofilms en parásitos, hongos, bacterias, virus e incluso arqueas. De las arqueas se conoce poco sus detalles moleculares, pero bueno, pues sí que ya se sabe que forman biofilm, y no nos tiene que extrañar nada teniendo en cuenta que las arqueas son los grandes supervivientes en las condiciones más extremas. Así que parte de su estrategia debe ser la formación también de biopelículas que les protejan, ¿no? Vale, y aquí tenemos un estudio que nos muestra cómo Giardia duodenalis induce disbiosis patógena de biopelículas de microbiota intestinal humana. Talonida albicans, eso lo conocemos bien. El biofilm viral, esta imagen pertenece a un estudio muy interesante que habla de la formación de biofilms por parte de un virus que causa un tipo concreto de leucemia, o en esta imagen tenemos la formación de biopelículas por parte de arqueas. Estas biopelículas tienen unas características principales que son únicas, o sea, cada comunidad biofilm es absolutamente única. Al ser multiespecie, la variabilidad es enorme, y entonces eso hace que se formen comunidades diferentes, ¿no? Compuestas por diferentes miembros, y por tanto van a ser diferentes. Están estructurados con grandes colonias de bacterias sésiles que se incrustan en una matriz polimérica extracelular. Las células bacterianas van a ser como el 15-20% del volumen total del biofilm, y no se dividen hacia el interior de los biofilms. Este comportamiento, que es diferente, se debe al fenotipo alterado. Las bacterias en modo biofilm tienen un fenotipo diferente. La matriz incorpora mucha cantidad de agua, hasta el 97% puede ser agua dentro de su estructura, y además de agua y las gérmenes, la matriz está formada por exopolisacáridos, que son el componente fundamental que es autoproducido. Y en menor cantidad vamos a encontrar proteínas, ácidos nucleicos y diversos productos procedentes de la lisis bacteriana. El conjunto de polisacáridos, ácidos nucleicos y proteínas se conocen bajo el nombre de sustancias poliméricas extracelulares. También podemos encontrar elementos no bacterianos como cristales de sales minerales, partículas de corrosión, etc.
Estas sustancias poliméricas extracelulares pueden estar asociados a iones metálicos y cationes bivalentes, es decir, pueden tener carga neutra o tener carga polianiónica, y esto les va a conferir la facultad de interactuar con agentes antimicrobianos y bloquearlos o debilitar su efecto o simplemente neutralizarlos. Los atrapan en esa matriz y ya no pueden entrar y actuar. Muy importante es que estas sustancias poliméricas extracelulares también pueden interaccionar con metales pesados y retenerlos en su estructura. Esto es importante, ya que para mí va de la mano los biofilms patogénicos y las disbiosis inducidas por metales pesados, y porque cuando hacemos una estrategia antibiofilm, evidentemente vamos a movilizar esos metales y otras sustancias y tenemos que asegurarnos que hay un tránsito intestinal adecuado para que sean eliminados. Entonces, biopelícula intestinal no es sinónimo de patogenicidad. Hasta pero mucho se pensaba así, pero en absoluto. Las biopelículas sanas permiten incluso, tienen grandes ventajas para el huésped, como por ejemplo tener reservorios de microorganismos, y en determinadas condiciones hay disponibilidad de esos microorganismos. No es la presencia o ausencia de biopelículas lo que nos va a llevar a pensar en enfermedad o en salud, sino las características de esas biopelículas. Entonces, las bacterias tienen 3 estilos de vida, fundamentalmente son los 2 que hemos comentado, pero hay otro estado intermedio. Uno sería el fenotipo biopelícula, viven en comunidad y se comportan como tal. Biopelícula dispersa, cuando se desprende un trozo de ese biofilm y puede desplazarse, se dispersa y puede colonizar otra zona. Y por último, el fenotipo planctónico o de libre flotación. Bueno, aquí vemos esos estilos de vida. En la parte, en el 1 tenemos el fenotipo biopelícula, en el 2 biopelícula dispersa y en el 3 fenotipo planctónico o de libre flotación. Aquí vemos el biofilm mucoso en la salud y en la enfermedad. Aquí vemos cómo la biopelícula hace que esté de una manera estable esa microbiota, pero en la capa externa de mucus, que es donde debe habitar naturalmente la microbiota, sin invadir la capa interna, que es casi estéril. En estado de enfermedad, pues ya vemos que ese biofilm puede alterarse por completo y formar agregados que ya empiezan a tener capacidad de invasión, y si no, cuanto menos esos agregados pueden ya dar lugar a metabolitos que son muy tóxicos en una cantidad muy superior. En el biofilm invasivo de esta imagen ya vemos que no se respeta en absoluto esa capa interna. Esto es un estado avanzado disbiótico con invasión de biofilm patogénico. Aquí vamos a ver cómo la progresión de la enfermedad y la densidad del biofilm están correlacionadas positivamente, es decir, un biofilm cuanto más denso, más patogénico. Y esta formación de ese biofilm patogénico es el punto de inflexión donde se pueden iniciar multitud de enfermedades. Evidentemente lo conocen muy bien los odontólogos la formación de biofilm, ya que es donde probablemente más conocido es este problema, ¿no? en el área de la odontología, pero bueno, están vinculadas y ya conocidas y respaldadas y estudiadas con multitud de enfermedades. Ahora vamos a ver, aquí vemos un ejemplo de homeostasis, de no invasión, de respeto a esa capa del epitelio en contexto de infección en IBD y en IBD asociado a cáncer, como tenemos una invasión completa. Un dato interesante es que en colitis ulcerosa y en enfermedad inflamatoria intestinal se han descrito biopelículas que cubren toda la mucosa y entran en las criptas, es decir, son invasivas, y que consisten principalmente en bacteroides frágiles. Así que cuando hacemos estudios de microbiota tenemos que tener en cuenta que bacteroides frágiles
y si estamos en contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, debe de ser uno de nuestros objetivos, pero es importante tener en cuenta el tema de los biofilms para meter la estrategia adecuada. El quorum sensing es la comprensión de los biofilms. Tuvo un grandísimo avance cuando a comienzos de los 90 se descubrieron las proteínas responsables del mecanismo de quorum sensing o de autoinducción. Tenemos que simplemente entender que son señales químicas coordinadas que permiten la comunicación entre microorganismos. Es como un llamado, es como si esas bacterias que hacían una monocapa se establecen en un punto. Cuando encuentran que el hábitat es el adecuado para su crecimiento, pueden hacer un llamado a través de señales químicas coordinadas para que acudan otros miembros a ese lugar y puedan formar ese biofilm. La comunicación dentro de los biofilms se facilita por esa proximidad, ¿no? Este llamado en células tan próximas como las que habitan una biopelícula, pues evidentemente es muy eficiente. Entonces, este es un tema muy complejo. Cada grupo de bacterias tiene sus distintos lenguajes, pero no solo se saben comunicar las que hablan el mismo idioma, sino que hay una comunicación interespecies. Es un tema muy interesante que, bueno, pues os animo a profundizar, pero es muy extenso. Aquí tenemos dentro de esa formación de biofilm, es la densidad la que va a marcar el señalizar la formación de un biofilm, y es cierto cuando hay cierta masa crítica, cuando hay una posibilidad de rentabilizar este recurso de creación de esta comunidad, y es cuando puede haber un llamado, digamos, masivo a otros miembros de microbiota. En ese paso de modo libre flotación a biopelícula hay un cambio de expresión génica. El quorum sensing tiene como objetivo coordinar esos comportamientos o acciones entre microorganismos del mismo género de acuerdo a su número. Lo que os decía, llegando a una cierta masa crítica, pues hay una clara ventaja en la formación de biofilm. Si no hay un cierto número, no va a salir rentable esta construcción, que también tiene un gasto, por supuesto. Por otro lado, como las comunidades siempre son multiespecie, la comunicación no es solo, como decía hace un ratito, entre los microorganismos del mismo género. Bueno, esto es un esquema, aquí tenéis la referencia del artículo completo, de cómo bacterias de diferentes tipos pues, se comunican lógicamente por moléculas de diferente tipo, ¿no? Aquí tenemos gram negativas, gram positivas, híbridos, etc. Es un tema apasionante, ¿no? Entonces, si las bacterias tienen capacidad de hacer un llamado, de producir señales químicas, también van a tener capacidad de recibir esas señales, así que las bacterias van a poseer un receptor que puede detectar específicamente el autoinductor correspondiente, ¿vale? Cuando este se une al receptor, activa la transcripción de determinados genes, incluyendo aquellos para la síntesis del inductor, y seguir haciendo una llamada en cadena. El intercambio génico es muy importante en el paso de fenotipo planctónico a fenotipo biopelícula. Es un tema de investigación muy activa en los últimos tiempos. Este intercambio génico no lo tenemos el ser humano, nuestras células humanas, y es parte de esa posibilidad y esa gran capacidad de adaptación frente a las adversidades que nos otorga nuestra microbiota. Una vez que sabemos el problema, vamos a ver qué posibles intervenciones terapéuticas podemos hacer para incorporar a nuestra estrategia de recuperar la homeostasis intestinal con una estrategia antibiofilm. Cuando vemos en los estudios de microbiota esos proteolíticos aumentados, cuando vemos parásitos, hongos y todo tipo de sobrecrecimientos,
con seguridad hay biofilm patogénico. Cuando llegan a una masa crítica es la manera natural que tienen de funcionar. A veces sin una intervención específica puede funcionar, luego os comentaré una de esas maneras, pero cuando hay grandes sobrecrecimientos, cuando hay mucha pérdida de homeostasis, cuando nos faltan esos grupos tan importantes como son inmunomoduladoras, protectoras y muconutritivas fundamentalmente, hay un desequilibrio, una disbiosis muy importante con unos nidos, con unos sobrecrecimientos que requieren una intervención específica. Ahí tenemos diferentes estrategias y además vamos incorporando otras en la medida que buscamos, aprendemos, leemos, etcétera, ¿no? Respecto a sustancias que pueden degradar esa matriz de exopolisacáridos, yo tengo especial experiencia con la Artemisia absinthium. No es cualquier Artemisia, no es cualquier dosis. Una dosis alta desparasita, una dosis baja es disruptora de biofilm. Enzimas también pueden tener esta capacidad de degradar esa matriz de exopolisacáridos. Otro elemento que al menos yo siempre incorporo en las estrategias es el uso de ácidos grasos de cadena corta, especialmente de butirato. Los ácidos grasos de cadena corta son inhibidores naturales de la formación de biopelículas, así que en mis estrategias en uno u otro momento el butirato no falla. Por ejemplo, tenemos una intervención interesantísima que es cuando nosotros tomamos un antibiótico y desarrollamos posteriormente una candidiasis. La intervención temprana durante el antibiótico de butirato nos va a ayudar a inhibir la formación de IPAs por parte de cándida. Así que tenemos situaciones generales en las que nos encontramos con un escenario disbiótico en el que tenemos que meter estrategia antibiofilm, pero tenemos situaciones particulares, situaciones agudas, como es en la toma de un antibiótico, que podemos trabajar con estrategia antibiofilm, y aquí especialmente recomendable el butirato, para no tener que tratar posteriormente un sobrecrecimiento fúngico. También el NAC es un agente disruptor de biopelícula, la N-acetilcisteína, y os he añadido debajo el glutatión reducido, porque en determinadas condiciones parece que el glutatión también altera las biopelículas y va a mejorar la eficacia antibiótica. Esto es un estudio en un contexto determinado, pero me parecía interesante empezar a considerar también el glutatión como agente disruptor de biopelícula. Más estrategias o posibles intervenciones sería interferir en la comunicación célula-célula, indispensable para la formación de biofilm. Como hemos visto, ellas se tienen que llamar, se tienen que responder y tienen que actuar en consecuencia. Eso está en investigación. Disminuir la fijación a superficies a través de agentes quelantes. Hay que limitar el hierro, porque el hierro va a favorecer la adhesión de determinados microorganismos. No es, dependiendo de los sobrecrecimientos, evidentemente va a ser mejor una estrategia u otra, pero que tengamos en cuenta esto. De hecho, la lactoferrina es interesante también dentro de la estrategia. Romper la multicelularidad también va a debilitar esa superestructura. Algunos antibióticos parecen inhibir la síntesis de polisacáridos, de esos exopolisacáridos, y de esta manera se va a degradar esta estructura. Cambios en el medio ambiente a través de la inhibición competitiva por otras bacterias o incremento de la tensión de oxígeno. O sea, hay otras intervenciones más mecánicas. Personalmente yo lo que utilizo es lo que más utilizo es la degradación de esa matriz de exopolisacáridos, en concreto con la Artemisia absinthium, la intervención con ácidos grasos de cadena corta, el apoyo con N-acetilcisteína puede ser parte de la estrategia, o con glutatión reducido, y después cuento la última, que es muy interesante. Bueno, inhibidores no enzimáticos como las furanoidas son muy tóxicas, o sea, funcionan, pero son muy tóxicas, con lo cual, bueno, pues están investigando otras moléculas que no sean extremadamente tóxicas y que funcionen, ¿no? Entre inhibidores enzimáticos destaca el triclosan, y por último,
intervenciones terapéuticas centradas en restaurar el biofilm del huésped, como el uso de probióticos, que lo que van a hacer es formar biopelículas sanas. Es decir, a veces tenemos que hacer algo contra y a veces tenemos que hacer algo a favor. La intervención centrada en restaurar el biofilm sano en mis estrategias siempre hace parte, pero a veces requiere de una limpieza previa, es decir, una estrategia concreta de degradación, dependiendo de los sobrecrecimientos que me encuentre en la analítica. Y otras veces, si el mayor problema que vemos en una analítica es la devastación, la pérdida de grupos de homeostasis y los sobrecrecimientos son menos destacados o relevantes, lo que podemos hacer es trabajar para establecer una biopelícula sana. Y eso en sí mismo ya va a ser efectivo en los biofilms patogénicos que estaban allí. Es decir, a veces para recuperar el orden solo tenemos que apoyar a la propia naturaleza y una vez que se recupera un mínimo orden, la propia microbiota se va a encargar de degradar los patogénicos y de redistribuir y de colocar correctamente la microbiota. En eso, para mí, la estrella, sin ninguna duda, que además llevo utilizando más de 20 años, es la terapia microbiológica secuenciada. La terapia microbiológica tiene un respaldo de más de 60 años de utilización. Creo que es de las cosas con más respaldo, ¿no? Con más estudios, con más experiencia y que todos los profesionales que la hemos utilizado no la hemos abandonado en ningún momento. En ella se usan miembros de microbiota que tienen la función de inmunomodulación, como son el Enterococcus y Escherichia coli, por supuesto cepas apatógenas, cepas inmunomoduladoras, y tenemos que meter simultáneamente un probiótico de estabilización, esas bacterias que van a permitir estabilizar el medio, porque estamos hablando que se ha perdido el equilibrio, y ahí las estrellas son siempre bifidobacterias y lactobacillus. Lo que se hace es, con las bacterias de estabilización, normalmente intervenimos para repoblar, pero con las bacterias de inmunomodulación, la parte más importante, también podemos recolonizar, porque las vemos bajas en analítica y hay que repoblar, ¿no? Pero la parte más interesante de esas bacterias es la señalización. Y por eso se hace un trabajo de secuenciado en el que normalmente hacemos en 3 etapas, en el que se dan diferentes señales que van a lograr una microbiota estable, bien distribuida y un entrenamiento del sistema inmune de mucosas, que es fundamental para no volver a perder el equilibrio. Cuando yo hago una intervención inicial de limpieza, de disrupción, de degradación de esos biofilms, una vez hecha esa primera fase de limpieza, si hace falta abonar, se trabaja con prebióticos y después suelo siempre implementar la terapia microbiológica para dejar un ecosistema intestinal no solo sano, sino estable como para perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, la terapia secuenciada trabaja de inicio con un lisado de E. coli y de Enterococcus faecalis. Es un inmunosupresor biológico, con lo cual va a reducir esa producción de citoquinas proinflamatorias, por eso se pone de inicio. Después se trabaja con Chimbeflor que tiene ya bacteria viva, es un lisado de Enterococcus faecalis y también tiene Enterococcus faecalis vivas. Es muy importante en cuanto a la señalización de producción de IgA, fundamental también para inhibir la nueva formación de sobrecrecimientos, ¿no? O no permitir que vuelvan a sobrecrecer determinados patógenos. Y aparte es la señal 2 para el restablecimiento correcto de esa biopelícula. Y por último, el autolisado y como siempre fueron pero con E. coli, autolisado y bacteria viva de E. coli, que es la capitana general. En general, a Enterococcus y E. coli los llamamos los capitanes generales, pero esta es la que manda por encima de todas las cosas. Y su utilización es determinante para mantener una correcta distribución de los miembros, ¿no? No solo es meter el batallón de soldados, sino que cada uno tome posiciones donde es correcto y donde va a desarrollar bien sus funciones.
Por eso, cualquier alteración de distribución de microbiota va a responder muy bien a la terapia microbiológica. Es por ello que también la tengo muy en consideración en los cuadros de SIBO, IMO, SIFO, etcétera, etcétera, porque al final es un problema de desplazamiento. Simplemente hay que volver a poner las cosas en su sitio. En la terapia microbiológica se da estas bacterias inmunomoduladoras, pero hay que acompañar de bacterias estabilizadoras para que el trabajo de unas lo vayan estabilizando las otras. Así que, como estrategia para establecer una correcta biopelícula dentro de la comprensión de estas formaciones de biofilms patogénicos, la terapia microbiológica es excelente. Puede ser única cuando el medio es más bien de pérdida de grupos de homeostasis, o puede ir posterior a una limpieza previa cuando tenemos muchos patógenos, muchas proteolíticas, hongos, bacterias, parásitos y arqueas o todo tipo de patógenos facultativos. Espero que os sirva. Realmente para mí ha sido un punto de inflexión entre un antes y un después de incorporar esto a mi estrategia terapéutica. Estas son fotos que hizo mi buena amiga María Luisa durante la hidroterapia de colon. Cuando yo empecé a establecer hace unos años estrategia antibiofilm, pues le pedí que estuviera pendiente de qué salía por el tubo de la hidroterapia, y empezaron a salir cosas poco habituales como estos restos mucosos que se ve que tienen, que son de largo, ¿no? Que están oxidados, que tienen un aspecto claro de están adheridos a la mucosa, y que con la estrategia antibiofilm, al introducir el agua, pues salían completos, ¿no? En las heces no se ven fácilmente, ya que se degradan. En orina también empezamos a detectarlo. Estos son fotos que me mandaban personas con infecciones de repetición de orina, y cómo empezaron a ver pues eso, estas formaciones que desde luego parecen corresponder a biofilms. No solo es importante el biofilm en intestino, sino en cualquier infección de repetición. Y estas son, bueno, pues una parte de las referencias que he ido consultando a lo largo del tiempo para, bueno, pues ir aprendiendo cada vez más de los biofilms y mucho que nos queda por aprender. Así que muchas gracias y espero que os sirva, ya que para mí es un tema tremendamente importante y que ha cambiado mucho los resultados de la intervención.